todos. Vamos a leer una porción de la palabra en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 14. Apocalipsis 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por todos los hermanos, Señor, reunidos aquí y en diferentes lugares. Venimos, Señor, en esta noche con expectativa. Queremos que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Sabemos cosas que tienen que tomar lugar en este último tiempo, Señor. Danos la expectativa correcta, Señor, y el entendimiento a través de tu palabra para saber lo que estamos buscando, lo que estamos esperando y que podamos recibirlo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, tu mensaje en este último tiempo, Señor, y el gran compañerismo que tú has provisto para este día en diferentes lugares, Señor. Estamos muy agradecidos y pedimos que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra. Pedimos tus bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, esta noche queremos hablar un poquito sobre la doctrina de Balaam. Nosotros vemos a través de la palabra, ¿no?, que Balaam era un profeta y en el camino había un pueblo que estaba caminando victorioso, invencible, un pueblo que tenía expectativa, que sabía a dónde iba y estaba caminando, ¿no?, y nadie podía detenerlo. Y entonces el diablo se movió rápidamente y tomó un hombre que tenía dones para predicar, para distorsionar la palabra, para dejarse influenciar por un espíritu incorrecto, para hacer fallar a este pueblo victorioso que estaba caminando con expectativa, para quitarles la expectativa, hacerles perder la visión, el propósito por el cual habían salido de una tierra de esclavitud a una tierra donde ellos podían tener libertad para hacer lo que Dios decía a través de su palabra, ¿no? Ir a adorar el momento que Dios lo disponía. Cuando ellos eran esclavos no tenían esa libertad. Entonces ellos salieron con expectativa, ellos salieron y eran un pueblo invencible, nadie podía hacerlo frente. Cualquier nación, cualquier rey que salía al encuentro, ellos lo derrotaban. ¿Por qué? Porque su expectativa, su atmósfera de ellos estaba correcta. Pero en el camino este hombre se levantó y tenía una doctrina, una enseñanza, pero él con el propósito que ellos fallaran, perdieran todo lo que tenían. Es igual en este día. Nosotros cuando venimos al mensaje, tal vez con expectativa, nos hablaron el bautismo, el profeta, y entramos con expectativa y nos mantenimos por un tiempo de esa manera. Pero cuando no operamos en la palabra, entonces luego cosas toman lugar en nuestro corazón que nos apartan de una vida apasionada por la palabra de Dios, por las cosas de Dios. Y uno a veces parece normal, después del profeta por 40, 50 años, hemos tenido la oportunidad de vivir una vida como el profeta vivió, un hombre que escapó de la doctrina de Balaam, un hombre que nunca fue débil en su fe, un hombre que era siempre victorioso, invencible, nadie podía derrotarlo. Brujos, predicadores, nadie pudo derrotar al mensaje que Dios tuvo a través del profeta, porque él era un hombre que operaba en la palabra, él era un hombre que hizo de la Biblia su absoluto. Él pertenecía a cierta denominación y dijeron, ordena mujeres predicadoras. No está en la Biblia, dijo eso él, no está en la Biblia. Lo haces usted vas de la iglesia, prefiero que me firme rápido para irme de la iglesia, digo, pero no se salió de la palabra de Dios. Y eso para hablarnos que el diablo opera así, de esa manera. Él vendrá para nosotros a sacarnos
tal vez no en toda la palabra de Dios, pero en parte de la palabra de Dios. Y cuando operamos en doctrina falsa, porque Balaam enseñó una doctrina falsa, que no era de Dios, era una doctrina diabólica, y cuando operó en doctrina falsa y logró meter al pueblo de Dios en doctrina falsa, luego el pueblo fue débil. La muerte tomó lugar, todo lo derrotaba. Dios mismo tuvo que traer la muerte para castigar al pueblo, porque Dios desde el principio dijo, quédate aquí en la palabra, pero el día que tú te salgas, vas a morir. Y es igual para este tiempo, Dios no ha cambiado. Dios ha puesto límites y esos límites que está la vida, está dentro de la palabra de Dios. Y cuando uno se sale en una pequeña cosa fuera de la palabra de Dios o acepta cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios o un entendimiento humano mezclado con la palabra de Dios, entonces la muerte empieza a tomar lugar. Las consecuencias es un pueblo débil, sin expectativa. Entonces solamente empezamos a decir que somos predestinados, que somos del mensaje, gloria a Dios, nos vamos en el rapto, pero sin expectativa, sin preparativos. Mire, por ejemplo, por aquí en nosotros lo más común, viene el heladero, ¿no? Pasa por ahí, viene con su cierta música, tocando. Los niños que saben, que ellos cuando escuchan eso, ellos no salen corriendo como locos, y dame un helado, no. Ellos empiezan a crear su atmósfera, empiezan a gozarse, van a pedirle a su mamá lo que necesitan para hacer la compra del helado. Ellos empiezan en ese momento que esas cosas están tomando lugar, ellos crean una cierta atmósfera en ellos y saben lo que quieren, saben lo que salen a buscar, salen con cierta clase de expectativa para adquirir ciertas cosas. Es igual el cristianismo, pero cuando uno opera en la doctrina de Balaam, entonces ¿qué hace Balaam en nuestra vida? Si es en el púlpito, él traerá un mensaje para poner a dormir a la gente, una doctrina falsa, que somos predestinados, no importa cómo vivamos, cualquier condición que Dios va a aceptar, cualquier clase de vida. Pero si nosotros estamos dentro de la palabra, Dios puso la manera de vida que Dios quiere, que Él está agradado. Y cuando Él escribió en Ruth un tipo de la novia, era una mujer con expectativa, una mujer que leyó en la palabra y vio lo que Dios requería y dejó todo el paganismo. Y caminó con expectativa, no decía yo voy, no, dijo yo sé que ese Dios, yo tengo entendimiento de ese Dios, yo quiero ese Dios, quiero esas maravillas, estoy harto de esto. Tenía expectativa, sabía lo que buscaba. Y es igual el pueblo de Dios, por eso el pueblo de Dios no come cualquier cosa, ellos comerán la palabra porque tienen expectativa. Saben lo que están buscando, saben, no son hijos de iglesia o hijos de cierto predicador, son hijos de la palabra de Dios. Entonces ellos no pueden aceptar cualquier clase de cosa, pero encontramos aquí un hombre que con una doctrina falsa para hacer fallar al pueblo de Dios. Y cuando Balaam es una unción. Es una unción que puede venir a ungir a una madre, a una jovencita, a un hombre, una mujer. Es una unción a un predicador. Más la carne que él más le apetece a esa unción es en el púlpito. Si logra contaminar al púlpito, entonces todo lo demás lo tiene. Por eso es que en este último tiempo Dios requiere un pueblo operando en la palabra de Dios. Puede ser una ama de casa, eso no quita que ella entienda, conozca, su expectativa sea de lo que quiere ser, una hija de la palabra de Dios, ¿no? Entonces él está diciendo, pero tú tienes que retienen a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, tú tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam y enseña a Balaam a poner tropiezos sobre el pueblo de Dios, ¿no? Mire, entonces, para ver cómo el profeta lo aborda esto. Mire, por ejemplo, quiero leer en La Edad de Pérgamo, del año 60. Del 12 del 7. La Edad de Pérgamo, el párrafo 260. El profeta pregunta, dice, ¿qué es lo que hicieron? Ellos entonces, la enseñanza de Balac fue introducida entre Israel. Y ellos invitaron a todos los israelitas a esta gran fiesta,
la gran festividad que tuvieron, o una gran fiesta, un festejo que tuvieron allá. Y cuando llegaron allá, pues estos israelitas empezaron a ver a estas moabitas, mujeres moabitas, vestidas provocativamente. Sí, dice, no eran como las muchachas comunes de allá, o se miraban tan bonitas, vaya, ¿no? Cuando el profeta está hablando, ¿no?, que estas mujeres cómo se miraban, que eran tan bonitas, él no solamente está hablando para nosotros aquí en lo que los ojos ven, sino es en el mundo espiritual. Mire, cuando el profeta estuvo, el profeta tenía la palabra de Dios. ¿Quién quería tener compañerismo con el profeta? ¿Quién quería invitarlo? ¿Qué iglesia quería tenerlo? No querían tenerlo. Mientras él hacía señales, maravillas, todo estaba bien, pero cuando él empezó a establecer la palabra de Dios, nadie quería tenerlo. Mire, por ejemplo, cuando Abraham y Lot, cuando ellos salieron, los halló y luego cada uno eligió su camino y el juicio vino, y cuando el juicio vino, Lot sabía dónde estaba Abraham y sabía que Abraham él estaba inmune a ese juicio, y el profeta dice que él debía pedirle y decirle que le lleve donde está Abraham. Pero el profeta dice, él nunca lo iba a pedir eso. ¿Saben por qué? Porque su iglesia era estricta. Él no iba a permitir que vivan de esa manera. Por eso es que él se apartó de Abraham, porque su iglesia era estricta. No, y el profeta dijo que así empezó la iglesia. Para ellos la santidad no era un dicho así, sino que era una manera de vivir. Para ellos el cristianismo era serio, su expectativa, todo era serio. Ellos sabían lo que querían lograr. Ellos tal vez empezaron todos ignorantes, mugres en el mundo espiritual, pero ellos sabían lo que querían. Rab sabía lo que quería, tenía expectativa. La mujer junto al pozo sabía lo que buscaba, y lo que buscaban era que su estado cambie, su estado presente cambie. Ellos buscaban, tenían expectativa de eso, y eso es lo que tomó lugar. Y cuando el profeta estuvo, entonces el diablo proveyó muchas mujeres bonitas a la vista, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, pentecostales. El diablo proveyó muchas mujeres allá para el gusto de la gente, para seducir a la gente y meterlos. Pero todo eso era para debilitar al pueblo de Dios, para introducir a la gente ahí y luego que vivan una vida débil, porque el único que es nuestra fortaleza es la palabra. Él dijo, nútrete de mí, no de una denominación, pero de Él. Él es la palabra de Dios. Entonces dice el profeta, vaya, cómo estaban formadas, cómo se exhibían. Ellos se dejaron engañar y empezaron a cometer adulterio. Balaam sabía que si Dios los maldecía, mire, Balaam sabía que si Dios los maldecía, él los llevaría a este lado denominacional y de todos modos causaría que la ira de Dios los matara. O sea, ¿qué hace la doctrina de Balaam? Es una doctrina falsa. ¿A qué lado les lleva? Dice, a operar de una manera denominacional. Y entonces dice, a través de eso, la ira de Dios se encendía. Y entonces Dios los mató allá. Dios no ha cambiado para este tiempo. Entonces, ¿qué es cometer adulterio, fornicación, lo que fue allá? ¿Para qué es estar escuchando bajo influencia falsa o viviendo una vida falsa? Una vida contraria a la palabra. Uno dice, no pasa nada, yo no estoy haciendo nada. O sea, el adulterio, la fornicación es la peor cosa para Dios. Pero no es tanto en el mundo físico, también lo que más terrible es en el mundo espiritual. Porque uno dice que es cristiano o que es cristiana y luego se deja seducir por esta clase de unción y te hace vivir una vida denominacional. Te lleva, dice, a un lado una vida denominacional sin expectativa. Tú vas a un denominacional, dices, ¿qué de la palabra esto? No. El pastor sabe. ¿Qué es lo que quieres lograr? Nada, mundanos. El diablo se ha metido, todo es un mundo religioso. Trabajan, van a la iglesia sin expectativas, sin nada, solamente a cumplir un rito religioso. Y el mundo del mensaje, lo que el diablo se ha propuesto, quiere lograr esas cosas. Pero el mensaje no ha muerto, el mensaje no está con gusanos, el mensaje tiene vida, está bajo la gloria Shekinah. Para alimentarnos de esa manera y mantenernos vivos, vivificados en la palabra de Dios.
No cristianos débiles que cualquier cosa los va a derrotar, cualquier mirada del mundo, cualquier cosa. No, son cristianos fuertes en la palabra de Dios. Pero el diablo dice, quiere llevarnos a ese lado, la doctrina de Balaam. ¿Qué hace? Llevarnos el consejo, la doctrina de él, llevarlos a operar de una manera denominacional. Por eso es que ahora cánticos denominacionales, predican como reformadores, no hagan esto, no hagan esto, somos la novia. O sea, tan simple la cosa así, y el pueblo se pone a dormir espiritualmente. Pero si el pueblo empieza a trabajar con el mensaje, con la Biblia, entonces serán un pueblo bajo expectativas. Echarán fuera toda unción denominacional, toda unción que nos tiene débil, que sin expectativa, que venimos solamente al culto a cumplir una rutina. No sentimos las cadenas del evangelio atándonos cada día hacia la palabra de Dios, y sin responsabilidad en el mundo espiritual. Entonces eso es lo que hace la doctrina de Balaam, un cristianismo débil, derrotado. Antes de eso, ellos eran invencibles. Invencibles. Entonces nosotros podemos decir, pero yo tengo el mensaje correcto. Pero adentro no es el mensaje que está tomando lugar, sino es la doctrina de Balaam, los consejos de Balaam a guiarnos a una vida pervertida, una vida falsa. Los resultados es muerte espiritual, los resultados es ser débil, los resultados es que ya no hay expectativa. Entonces solamente damos vuelta como ellos en el desierto, y luego ni uno de ellos entró a la tierra prometida, porque no tuvieron expectativa. Dios se hartó de ellos. Y es la misma cosa que está tomando lugar aquí. Entonces dice, el mundo denominacional causaría muerte, Dios lo mataría, y que Dios mismo los matara si Él lograba desviarlos del camino de la verdad. Fíjense la astucia del diablo, lo que es la doctrina de Balaam. Por eso usted ve hombres, tal vez hombres predicando pues, supuestamente el mensaje, pero no ve la unción de Balaam, la astucia para desviar, sacarle. No quiere sacarle de toda la palabra. Un solo poquito que le saque de la palabra, eso es todo. Mire, eso es lo que dice el profeta, desviarle del camino de la verdad. La verdad es toda la palabra, no es un 50, un 10%, no. La verdad es toda la palabra de Dios. La verdad no es solamente un párrafo del mensaje, un texto de la Biblia. La verdad es de Génesis a Apocalipsis. Es que ese párrafo del mensaje pueda volver a la Biblia y pueda correr de Génesis a Apocalipsis. Esa es la verdad. Pero entonces la doctrina de Balaam va a ser tomar algo del mensaje y luego ahí, y cuando es una doctrina falsa, entonces uno empieza a debilitarse en el mundo espiritual. Entonces ese es el plan de él, apartarnos de la verdad. La verdad para este tiempo, la verdad de ser del mensaje, es ser un pueblo victorioso. Un pueblo invencible, un pueblo con propósitos, un pueblo que tenga logros. La expectativa del profeta dijo, yo quiero ver una iglesia donde opere la palabra, donde el Espíritu Santo pueda venir a ellos, penetrar por cada parte de su ser y hacerlos de ser hombres humanos comunes que toda cosa los derrota, hacerlos cristianos sólidos, fuertes, donde ellos pueden salir, dice, chocar con troncos y hacerlos volar. Eso era la expectativa del profeta, eso era la ambición que él tenía en su corazón. Y entonces cuando uno viene al mensaje, cualquier cosa nos derrota: adulterio, fornicación, toda corrupción. Y cuando es Balaam en nosotros, él nos guía de esa manera y nos enseña que eso es normal, que él es un Dios bueno, él nos puede perdonar. Pero el profeta dijo, no, la Biblia dice que no. No es de esa manera. Por eso Dios trajo su palabra. Dios lo dijo a Josué de día y de noche en la palabra, para que cuides de hacer exactamente como yo lo hablé a mi siervo Moisés. Dios no ha cambiado, es la misma comisión. Fue la misma comisión para Josué, fue la misma comisión para el profeta, y es la misma comisión para el pueblo después del profeta. Que operes de día y de noche en la palabra para que cuides de hacer exactamente, no como el pastor dice, o como cierta iglesia, o como cierta reunión de ministros dicen, sino como la palabra de Dios lo ha establecido a través de su profeta y como está establecido en la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos en el mensaje, pensamos que todo lo que está en el mensaje, ya todo es cristianismo. No, el diablo está operando en el mensaje. Y si nosotros nos descuidamos, el diablo va a empezar a operar en nuestra vida con doctrina falsa, con una vida falsa. Uno va a decir, tal vez yo no soy del que cree en Dios, yo no soy el que cree en el retorno, yo no soy de esto, de lo otro.
pero ¿cómo vivimos? Nuestra vida sin expectativa, una vida derrotada. Entonces es el propósito de esta doctrina, apartarnos de la verdad. Mire, dice por ejemplo la edad de Pérgamo, el mismo mensaje, el párrafo 261. El profeta dice: tan pronto usted se sale y se une a una iglesia en vez de recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted está muerto. ¿No? Cuando el profeta dice, cuando uno solamente sale, lo que hace, y se une a la iglesia y piensa que eso es todo, mire, cuando nosotros pensamos que eso es todo, estar aquí en la iglesia, solamente que eso es todo, y ya no hay, nosotros podemos decir, no, yo sí sé que eso no es todo. Pero nuestra expectativa prueba. Nuestra expectativa que vivimos prueba si es que verdaderamente no estamos satisfechos solamente con estar en la iglesia. Entonces, mire, el profeta dice, cuando usted hace eso, está muerto. No para usted, sino aquí. Aquí dejaré que eso penetre un rato. Muerto. Y tienes un nombre. Le dijeron a Lutero aquí en la edad de Sardis. La palabra Sardis quiere decir muerto. Tienes un nombre del que estás vivo, pero estás muerto. Eso es lo que dijo Dios. Eso es lo que dijo Dios. Sí, ¿ven? El 262. Y cuando ellos cometieron fornicaciones espirituales allá, la iglesia se casó del bautismo del Espíritu Santo a una denominación. Llegaron a estar muertos. Allí lo tienen. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que Dios dijo, hablándole a las iglesias. El 263. Ahora, solo les quiero leer algo aquí. ¿Y Dios qué hizo Él? Ahora, cuando ellos hicieron esta cosa mala, estaban en adulterio. Dios mató a 42,000 de ellos en una sola vez. 42,000. 42,000 por haber cometido adulterio. ¿Y de qué es que habla aquí a la iglesia? ¿Y de qué es lo que habla aquí en la iglesia? El adulterio espiritual. Fíjense, ya fue un adulterio físico y trajo mortandad. El profeta dice, ¿qué es lo que trae la doctrina de Balaam? ¿Qué es lo que trae? Lo que para producir es un adulterio espiritual. O sea, eso es lo que se propone lograr. Entonces, y la novia en este último tiempo, ella tiene un esposo. Y ese esposo es la palabra. Y recibir cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios es un adulterio. ¿Qué es eso? Es la doctrina de Balaam. ¿Quién fue él? Un falso profeta. ¿Por qué él fue un falso profeta? Porque él no vivía en la palabra. El profeta dijo que él vivía en el Éufrates. Y el Éufrates es Babilonia. Él no se lavó. La palabra ha venido para lavarnos. Decíamos, venimos del mundo, de las cosas del mundo. Si venimos de religiosidad, la palabra, el mensaje ha venido para lavarnos de todas esas unciones, para no vivir ahí, para lavarnos de eso. Y cuando nosotros nos quedamos en eso, entonces va a venir la misma unción que vino a Balaam. Él fue un profeta correcto, donde Dios lo hablaba. Dios ha venido, Dios nos ha hablado a través de su profeta, a través de la Biblia. Pero cuando uno se detiene a vivir en su mundo, que no es la palabra de Dios, entonces viene, Dios no puede hacer nada. Cuando uno se sale fuera de la palabra de Dios y se ciega a recibir la palabra de Dios, Dios no puede hacer nada. Cualquier diablo puede entrar a nuestra vida y hacer lo que quiera, porque Dios dejó una protección para nosotros y es la palabra de Dios. Por eso es que Dios quiere un pueblo que opere la palabra. El diablo no quiere eso porque él sabe que eso lo ata a él. Eso lo ata a él. Pero así como va a pasar en el milenio, así como vamos a vivir en el milenio donde el diablo va a estar atado, son cadenas de circunstancias. Aquí, para nosotros tenemos que vivir aquí de esa misma manera. ¿Qué es lo que ata al diablo? Es un cristiano que operen en la palabra. Si tú operas, yo opero en la palabra, el diablo no puede hacer nada. Mientras Israel estaba caminando en la palabra de Dios, el diablo no podía hacer nada. Ningún profeta podía maldecirlo, no podían hacer nada. Pero cuando ellos se salieron, fueron seducidos y se dieron, entonces muerte tomó lugar. Dios no ha cambiado.
No ha cambiado ni para una iglesia, ni para un hermano, ni para una hermana. Dios es el mismo. Sus advertencias son las mismas. Su programa es el mismo. Por eso es que ahora, por más que el hombre quiera suavizar el mensaje, la palabra, no puede hacerlo. Porque Dios tomará hombres y mujeres donde harán sonar nuevamente el mensaje. No un mensaje diferente, el mismo énfasis del profeta. Porque hay un solo Espíritu Santo. Lo mismo que Pablo predicó, lo mismo predicó el profeta. Y el Espíritu Santo no ha cambiado. Y cualquier hombre, mujer, hijo e hija de Dios tendrá el mismo espíritu que estuvo en el profeta. Por lo tanto, tendrá el mismo énfasis que tuvo el profeta. Tendrá la misma visión, la misma ambición. Y deseará los mismos logros que están registrados en el mensaje. Porque él fue el movimiento de un solo hombre, pero ahora Dios está obrando a través de la novia. Entonces, mire, ¿qué fue allá? ¿Qué es la doctrina de Balaam? Dice el profeta. ¿Qué es? ¿Es su plan de eso? Todo eso, su enseñanza, todo su propósito es lograr un adulterio espiritual. Entonces, ese es el plan del diablo. ¿Y luego qué es? Un cristianismo débil, derrotado por cualquier cosa. Entonces, ese es lo que el diablo se propone. Y entonces, si nosotros operamos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que salir de esa condición. Porque así, operar de esa manera, la muerte está tomando lugar en nuestra vida. Pero si nosotros estamos operando en la palabra, tenemos que salir de esa condición. Dios ha provisto el mensaje para salir. Cuando Rahab estaba operando, tenía sed. ¿Qué lo llevó a ella a ser de esa manera una prostituta en el mundo físico? El profeta dice la predicación religiosa de su día. Lo llevó a ser ella de una mujer derrotada por esta clase de unciones. Y no ha cambiado. Si usted y yo estamos recibiendo la prédica falsa, tenemos el entendimiento falso de la palabra de Dios, vamos a ser una prostituta del mundo espiritual. Cualquier cosa le va a derrotar. No va a poder ser fiel a la palabra. ¿Por qué? Porque es una doctrina falsa. Dios a través del profeta trajo la doctrina correcta para soltar el Espíritu Santo sobre la gente. Dios vino para hacer eso, Dios lo ha cambiado. Mucha gente entró a operar en el mensaje, pero se dejaron contaminar como Balaam. Y nuevamente han atado el Espíritu Santo y la gente está operando como religiosos. Pero Dios no ha salido de la tierra, Dios se ha quedado. Salió el profeta, pero Dios, el Espíritu Santo se ha quedado. Y nuevamente trabajará para lo mismo, para salir. Él es el gran águila que vendrá nuevamente y empezará a gritar y los elegidos captarán. Y el grito de él no es así hacer bulla, el grito de él es la palabra de Dios. Él nuevamente hablará la palabra de Dios. Eso es lo que él hará en el tercer jalón. Él hablará la palabra de Dios. Hablará lo que es un hijo, una hija de Dios. Él dirá esto es lo que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y el elegido captará. Y la palabra creará un hijo, una hija de Dios. Como Dios quiere. Para subir en el rapto. Quiere Dios un pueblo, hombres y mujeres operando en la palabra de Dios. Que capten la palabra de Dios, estén hablando de las cosas que van a tomar lugar en este tiempo. No, mi pastor dice, mi iglesia lo ha establecido. Toda esa cosa salió del infierno. El Hijo de Dios cambia su lenguaje. Escrito está, escrito está. El diablo vino y le dijo a Jesús, escrito está. Pero Jesús dijo, escrito está. El diablo nuevamente se movió a otra cita y dijo, escrito está. Pero Jesús dijo, escrito está. No se dejó de sacar de la verdad. Y es igual para este tiempo. El diablo tiene una gran unción. Él puede citarte el mensaje, pero al elegido, a la elegida, nunca se le acabará el mensaje. El diablo pondrá su entendimiento, dirá, escrito está. Pero él tiene una ambición para apartarte de la verdad, ¿no? Pero Dios también tiene una ambición. La Biblia, el mensaje dice muchas cosas, pero nosotros tenemos que conocer toda la Biblia, el mensaje, para poder cuadrar toda la palabra de Dios. Y cuando se cuadra toda la palabra de Dios, no eres guiado a ningún hombre, a ninguna iglesia, eres guiado a Dios, a la palabra de Dios. Pero cuando es una doctrina falsa, te guiarán a una iglesia, te guiarán a un hombre o proyectarán un hombre, una iglesia. Pero cuando es lo correcto, todo será Jesucristo. Todo profeta verdadero en el Antiguo Testamento tenían un solo énfasis, y era Jesucristo. Era el énfasis de ellos era el Cordero, era la harina, era todos los sacrificios que eran, todo tipificaba a Cristo. Todos tenían ese propósito. No era que el fulano de tal, el hombre importante, todo era Cristo. Dios no ha cambiado. Si hay hombres verdaderos en este último tiempo, su énfasis será Cristo.
Querrán ver hombres conectados con Cristo. No con una iglesia, sino con Jesucristo, con la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da éxito. Usted puede estar al lado del hombre más poderoso que levanta muertos o que es tremendo predicando la palabra. Eso significa nada. Nosotros tenemos que tener nuestro encuentro con la palabra de Dios. La gente deseara que el profeta resucite para estar al lado del profeta. ¿Y eso qué? El profeta no puede protegerte del diablo. Dios dejó su palabra. Dios dejó su palabra. Mire, el pueblo que salió bajo Moisés, ¿qué podía hacer Moisés por el pueblo? Nada. Dios le dio un mensaje a él y el pueblo tenía que sujetarse a ese mensaje. Y si Moisés se salió de ese mensaje, ni Moisés dijo vas a entrar a la tierra prometida. Ese es el Dios que servimos, Él no ha cambiado. Y es igual en este tiempo, Dios nos ha traído el mensaje. Pero hay una unción para sacarnos de una vida correcta a vivir en un mundo de adulterio espiritual. Pero habrá un pueblo, no estrellas caídas, sino estrellas que mantienen su posición, que saben quién es su esposo, que saben quién es su cabeza. Su cabeza no es ningún hombre físico, su cabeza es la palabra de Dios. Dios vendrá a desligarnos de todo humano y ligarnos a la palabra de Dios. Eso es su trabajo de Dios. Por eso el profeta vino. En el tiempo del profeta toda la gente estaba ligado al lado humano. Todos estaban mirando a los bautistas, a los metodistas, a lo que ellos decían, a lo que decía Billy Graham, a lo que decía Oral Roberts. Él vino y predicó apartando la mirada hacia Jesús. No dijo aparten la mirada a William Branham, aparten la mirada hacia Jesús. Entonces por eso es que Dios quiere un pueblo que conozca la palabra de Dios para que se mantenga firme en su posición. Su posición no es solamente si es diácono mantenerse parado allá en la puerta. Su posición es mantenerse fiel a la palabra. Nuestra posición es que no nos dejemos derrotar por unciones. En el mundo visible, invisible, que seamos cristianos fuertes, nos mantengamos. Eso es mantenerse en su posición, eso es lo que Dios quiere lograr. Mucha gente, muchos ministros que no son ministros, que no han sido llamados para eso, por 30, 40 años se mantienen en el púlpito, ellos se mantienen en el púlpito, pero son adúlteros, fornicarios y de toda clase de corrupción, están en el púlpito. Ellos se mantienen ahí en el púlpito, pero en la palabra no han guardado su posición, son estrellas caídas. Y es igual para este tiempo. El diablo quiere hacer lo mismo de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer. Apocalipsis 9, el infierno ha salido para traer muerte, para ocultar la palabra de la gente. Pero Dios, Apocalipsis 10, Él ha descendido para quitar todas esas nubes y nuevamente dar la palabra de Dios a la gente. Mire, a través de Lutero, la edad de oscurantismo, ¿qué hicieron? Quitaron la Biblia de la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Pero cuando Dios se movió a través de Lutero, nuevamente una Biblia libre para la gente. Eso es lo que él trabajó, no solamente él para hablarles de la palabra, sino que él quería que la gente tenga una Biblia en sus manos, que ellos puedan leer la Biblia. Es lo que él quería, es lo que él logró. Y cuando vino el profeta deseó los mismos logros. No solamente él quería tener la palabra y él disfrutar y ser feliz con el Espíritu Santo, con la palabra en su corazón. Él quería un pueblo también con esos logros. Y él lo va a lograr, depende de nosotros. Hay gente que dice, no importa si fallas, no importa. Dios no te puede dejar de lado, porque nosotros somos la única carne que Dios tiene. Él lo dijo Jesús cuando Jesús vino. Jesús dijo, si tú no quieres, Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De gente que es nada. Y eso es lo que Dios está haciendo. Gente que supuestamente son renegados, sin esperanza, que no sirven para nada. Dios está tomando esa clase de gente. Solamente que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Dios le dijo a David, ¿recuerdas que te saqué detrás de las ovejas? ¿Recuerdas, Branham, que te saqué allá como era tu padre, un alcohólico, eras un no nadie? No te olvides de eso. Por eso ¿por qué Dios lo hacía recordar eso a David, al profeta? ¿Por qué? Para que no sean estrellas caídas, que guarden su posición. Por eso es que el profeta no lo mareó la fama, no lo mareó el dinero, no lo mareó nada. Él se mantuvo firme. Venían, decían, toma, hermano Branham, dinero, has orado por mi hijo, se sanó, lárgate con tu dinero. Decía, Dios quiere tu vida. Dios demanda tu alma, Dios demanda tu corazón, Dios demanda que seas fiel a la palabra.
Fue una estrella que mantuvo en su posición. Y Dios quiere lograr lo mismo. No fue un teólogo que solamente entró para conocer ciertas partes de la palabra. Fue un hombre que sabía que esa Biblia era el árbol de la vida. Y él comía y comía y comía de ese árbol de la vida hasta que perdió su identidad humana. Sabía quién es su padre, sabía a quién pertenecía él, sabía quién lo sustentaba, sabía de quién dependía. Por eso es que perdió el temor a todo afuera, se cegó a todo eso. Porque él entendía la palabra de Dios. Él, cuando habló de la reina del sur, dice que la reina del sur, ella tenía mucha oposición. Pero fe lo cegó a toda esa oposición. No es que no lo veía, ella veía toda la oposición, pero su fe fue más grande, su confianza en Dios fue más grande que toda esa cosa. No es que somos ingenuos y que no sabemos el plan de Dios, sabemos toda esa cosa, pero más decidimos creer la palabra de Dios. De un pueblo victorioso que va a marchar en este último tiempo invencible tomando la palabra de Dios. Pero si nos desviamos a doctrina falsa, usted va a ver una iglesia corrupta. Gente cayendo en adulterio, en fornicación, en toda clase de corrupción. ¿Sabe por qué? Porque está recibiendo doctrina falsa. Pero si estamos recibiendo lo correcto, debemos producir entonces lo que la palabra dice que debe producir. Mire la gente, salieron de fariseos y saduceos. Cuando ellos recibieron lo correcto, mire lo que produjeron. Mire la clase de vida que vivió Esteban, la clase de vida que vivió Felipe. Mire Romanos 16, la clase de mujeres que habían, no decían que venga Pablo a orar aquí para que haga por este enfermo, por esta resurrección. Ellos mismos oraron y ponían la mano para traer los resultados. ¿Por qué? Porque eran gente que tenían la palabra. Esos fueron allá y eso es lo mismo que Dios se ha propuesto en este último tiempo levantar. Esa clase de pueblo, esa clase de hombres y mujeres que están operando en la palabra de Dios. No están dependiendo de alguien, ellos dependen de la palabra de Dios, del liderazgo, del Espíritu Santo. Entonces, eso es la doctrina de Balaam. ¿Qué quiere lograr? Un adulterio espiritual. Eso es lo que se ha propuesto. Eso es su plan, su treta. Quiere desviarnos en algo de la palabra de Dios. Recuerde al profeta cuando vino esa clase de unción en ciertas personas, dijeron: hermano Branham, diga que el ángel le ha dicho, no diga que está en la Biblia, diga que el ángel le ha dicho y creemos. Eran unciones para quitar el protagonismo a la palabra de Dios, para hacerlo, para desviarlo a él. O comprométase en esto, hermano, ya predica esto, pero estas pequeñas cosas déjelo. Es que eso es el diablo, hermano, eso es la unción falsa. Si él cedía en algo de la palabra de Dios, él había sido un débil. El mensaje no existiera, pero Dios sabe a quién da su palabra. Dios no se equivoca. Igual la misma cosa Dios aquí. Si nosotros nos ponemos flojos, sin expectativa, Dios no se hace problemas, Dios llamará a otro. Judas tenía la oportunidad, él rechazó, Dios no se hizo problemas. Dios llamó un gran hombre que se rindió a Dios, que decidió ser prisionero de Dios. Que no solamente salió y se emocionó y dijo: ahora Dios me ha llamado, soy predicador, soy esto, soy lo otro. Él fue a comer el libro primero. Él fue a escudriñar por la palabra. Dios le preparó primero a él fue lavado por la palabra de toda doctrina de fariseos, de saduceos. Por eso cuando él no vino, dijo: no vengo yo en conocimiento de una sabiduría de hombre. Yo me he encontrado con la palabra. Él sabía lo que tenía. Él vino a establecer la palabra de Dios. Él no vino y dijo: miren, yo soy Pablo, Dios me ha puesto. Él dijo, el profeta en las 7 edades, él habló y dijo: Pablo, no importa cuánta autoridad Pablo tenía, pero él mantenía a la gente siempre mirando a Jesucristo. No mirándole a él. Y a veces en el mundo del mensaje la gente no tiene ni una pizca de autoridad, ni a veces ni para una tos. Y quiere que toda la iglesia esté mirándola a él y elevándolo en un lugar como Dios. Es el mismo paganismo del Antiguo Testamento, ha cambiado. Allá ¿qué hacía el diablo con Israel? En el mundo natural les hacía poner su ídolo arriba, su ídolo como las demás naciones. Pero aquí no va a ser, el diablo no es tan tonto, él ha mejorado, no te va a hacer poner tu ídolo en tu casa o en tu corazón o en tu mente. Te hace bajar el ídolo y te hace subir a tu pastor como tu ídolo. Donde lo que el pastor dice, lo que la iglesia dice, es el mismo paganismo de allá, ha venido a operar aquí.
El catolicismo tiene su papa, su sacerdote en el mundo del mensaje, es su pastor. Y cuando usted opera de eso, entra en adulterio espiritual. Porque usted debe tener una cabeza, y de su cabeza debe ser la palabra. Del congregante, del pastor, debe ser su cabeza la palabra. Él no puede establecer algo fuera de la palabra de Dios. Si él predica la palabra, amén. Si no predica la palabra, bueno, quédate con los que te quieren escuchar. Yo a través de eso no quiero debilitarme, quiero doctrina correcta. Énfasis correcto de la palabra de Dios, porque quiero ser un cristiano robusto en la palabra. No quiero ser derrotado, no quiero ser un fracasado en el mundo espiritual, no quiero ser alguien que dé pena, alguien que el diablo tome como un trapo y lo haga para allá, para acá. Estoy harto de eso. Y cuando hay alguien que se harta de esas cosas, entonces Dios desciende. ¿No? Jacob era la misma cosa, pero cuando él se hartó de eso, Dios descendió y lo hizo un príncipe, lo hizo alguien invencible. Y es las mismas cosas que Dios puede hacer con nosotros. Y Él está haciendo con muchos. Veamos eso, hagamos las mismas cosas. No seamos como Caín, que él miró a su hermano y se ensañó, y él quería ser de su misma manera, pero sin resultados. Y a veces así, nosotros nos encaprichamos y queremos seguir viviendo de la misma manera y haciendo las mismas personas con las mismas cosas, pero si no hay resultados, no hay logros en la palabra, dejemos esas cosas a un lado. Salgamos de adulterio espiritual, lavémonos por la palabra de Dios y aceptemos nuestro verdadero esposo, nuestro verdadero líder, lo cual es la palabra de Dios. No es ningún hombre, es la palabra de Dios. Dice que usted profesa ser cristiano. Mire, ¿qué es un adulterio espiritual? Estoy en el párrafo 264 de la edad de Pérgamo. El profeta dice, Balaam, adulterio espiritual. Ahora mire lo que dice, ¿qué es adulterio espiritual? Es adulterio espiritual. Dice, que usted profesa ser cristiano y todavía está viviendo como el mundo. Oh, hermano, recibe el Espíritu Santo. Aléjese de esos credos y cosas. Están muertos. Recitar un credo de los apóstoles o alguna clase de credo y decir unas cuantas oraciones sacadas de algún libro de oración o algo así, salga de esos credos, dice el profeta, están muertos. O sea, mire, ¿qué es cuando uno dice que es cristiano y todavía no cuadra con los requerimientos del cristiano? Dice el profeta, uno está viviendo en adulterio espiritual. ¿Qué es eso? Es la doctrina de Balaam. ¿Qué es eso? Un cristianismo débil. Y Dios trajo mortandad. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos ser conscientes de las cosas que están tomando lugar en este último tiempo y poder entrar en la palabra. También queremos que muera nuestra naturaleza humana, pero que no haya muerte espiritual. Recuerde, muerte espiritual, uno es débil para las cosas de Dios, pero es bien activo para las cosas del mundo, se hace muy astuto. Como Balaam. Balaam aparentaba que sí, que las cosas de Dios, pero él estaba buscando una salida. Y él traicionó su lugar. Y eso es lo que el diablo quiere lograr en este tiempo, que nosotros traicionemos. No a una iglesia, a un hombre, sino que traicionemos la palabra de Dios. Ese es su plan, esa es su meta, lo que él se ha propuesto. Mire, luego regresamos ahí. Mire, por ejemplo, la edad de Pérgamo. El profeta dice, el párrafo 144. Aparte de eso, él vistió a estos obispos con túnicas grandes y las suyas y cosas debajo de ella. Aparte de eso, él los puso arriba sobre, él edificó un altar alto
de esta manera y los puso allá arriba como un ídolo. Y abajo de ellos él hizo altares de mármol, debajo de ellos. Y él hizo toda esta conversión de la idea pagana e introduciendo el cristianismo en eso, al haber traído a sus obispos. Mire, ¿ven? Ellos bajaron el ídolo y subieron al obispo. ¿Ven? Haciéndole un altar, la misma cosa. Haciéndolo un dios. Subieron al obispo. Él tenía toda la autoridad y lo vistieron bien y lo hicieron parecer como un dios. En vez de ponerlo como sus dioses paganos, le pusieron una túnica como la que Jesús usó. ¿Ven? Y lo hicieron parecer como un ídolo sentado allí. Mire, ¿qué dice el 147? Dice, eso se veía bien, seguro. Todavía es así para la mente carnal. Donde tener un hombre, estar dependiendo de un hombre, el profeta está viendo desde el paganismo cómo cómo introdujo eso al catolicismo y cómo el catolicismo estaba introduciendo nuevamente ese paganismo en el cristianismo. O sea, cualquier cosa, el profeta dijo, cualquier cosa que tome lugar de la palabra de Dios es un ídolo. Y cuando nosotros tomamos cualquier cosa, idea o palabra de alguien sin tener en cuenta primero la palabra de Dios, es porque o vivimos de eso, es porque él es un ídolo. No es Dios, sino que es un ídolo. Amén. Y todavía es así para la mente carnal. Pero ustedes nunca harán, pero ustedes nunca harán que se trague eso un hijo de Dios nacido de nuevo. Ustedes nunca lo podrán hacer, porque Él sabe en quién ha creído y está persuadido que Él puede guardar su depósito para aquel día. Olvidando lo que queda en el pasado, prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Amén. Oh, cuán agradecido estoy. Fíjense. O sea, quiere poner ese paganismo en el cristianismo, el diablo va a tener éxito. Él hizo su amenaza que quería sentarse en el lugar de Dios, en el templo de Dios y parecerse a Dios. El profeta en el mensaje de Satanás dice que él hizo su amenaza y él ha tenido éxito en su amenaza. O sea, él lo está logrando. ¿Cómo lo está logrando? Pues a través de la doctrina de Balaam, a través de una doctrina falsa. El diablo no está entrando el Espíritu Santo al corazón de la gente, sino está entrando el diablo al corazón de la gente. Y cuando el diablo entra al corazón de la gente ya no vive por la palabra de Dios, sino vive porque lo que su ídolo dice, ya sea su pastor, su iglesia, lo que sea. Pero el profeta dice a un cristiano verdadero, nunca harás que él se trague eso. Porque él sabe de qué es lo que él debe vivir. Mire, el 149, la misma edad de Pérgamo. Ahora, entonces era muy, muy apropiado, no para esta iglesia nacida de nuevo, no señor. Bueno, cuando ponen a un hombre allá arriba ahora para ser un obispo principal, para recitar ceremonias, y por supuesto eso echó el evangelio completo, totalmente fuera de ella el evangelio. Cuando vemos la última edad, echaron a Cristo, la palabra lo echaron totalmente fuera. ¿Por qué? Por doctrina falsa. La gente ya no quería saber nada con la palabra de Dios, pero eran religiosos. Y es igual. Para este tiempo, cuando uno está en adulterio espiritual, en realidad no le importa nada la palabra de Dios. Quiere ser un adúltero, quiere vivir como el mundo, quiere ser mundano y todavía mantener su confesión, todavía asistir a la iglesia. No ha cambiado. Dice, totalmente fuera de ella. Aún lo hace hoy, dice el profeta. Aún lo hace hoy. Echan fuera la palabra. Estas edades solo continúan en la siguiente. Solo se traslaparon. ¿Ven?
otra forma, otro día, o cuando ponen a un dignatario allá arriba como un dios, y él hacía que dijeran unas cuantas ceremonias, eso se veía bien seguro. Todavía es así para la mente carnal, pero usted nunca hará que se trague un hijo nacido de nuevo esas cosas. Nunca. Que haya un hombre, no, dijo Jesús, todos somos hermanos, todos somos iguales. Aquí no hay hijos grandes, hijos pequeños, no hay que él es el santo pastor, el santo ungido. Todos son los santos ungidos, porque todos tienen el Espíritu Santo. Y no hay ningún hombre, por eso es que todos debemos vivir por la palabra de Dios, no por lo que alguien dice, sino por la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, la edad de Pérgamo, el párrafo 256. Dice, muy bien, ahora vamos un poquito más adelante. Muy bien, muy bien. Ahora él dijo que esto eran las doctrinas de Balaam. Mira, profeta, lo que va a tomar. Dice, él dijo que estos eran las doctrinas de Balaam. Ahora, ¿qué hizo Balaam cuando se dio cuenta que no podía maldecir a Israel? Él le dijo a Balac que sería una buena idea entonces de invitar a este pueblo al festival del Dios. Ellos tenían un gran festival allá. Ellos eran donde ellos lo iban a tener. Ese festival era llamado Fiesta de Baal Peor. Me supongo, pero lo cual era una fiesta para adorar. El 258. Y Balaam dijo, ahora yo te diré, Balac, yo te diré una buena idea. Si tú, Dios no lo va a maldecir, eso es todo. Así que te diré lo que vamos a hacer. Nos podemos deshacer de ellos. Mire el entendimiento de este hombre. Él sabía que Dios no los va a maldecir. O sea, Dios, mientras tú estés en la palabra, Dios sabe que el diablo no puede hacerte nada. El diablo sabe que él no puede hacerte daño. Sabe que tú estás fuera del alcance de él. Por eso es que él buscará meternos en doctrina falsa, en gustos, en deseos falsos, para detenernos, para no avanzar al propósito de recibir el Espíritu Santo en nuestra alma. Para que él pueda tomarnos, para que él tenga acceso a nuestra vida. El diablo hará todas esas cosas, pero si hay cristianos, se pararán como Moisés, dijeron que vayan solamente, vayan los hombres. ¿Y qué? No, dijo, ni una pezuña quedará. O sea, anda hasta cierta parte, no, dijo, ni una pezuña, iremos todos. Dios dijo que todos, iremos todos. Dios dijo que avancemos hasta cierta parte, el diablo vendrá a través de personas o a través de unciones, dirá, quédate aquí, voces silenciosas. Mira, desea esto, manténlo. Allá algún día habrá el cambio, algún día superarás esto. Pero habrá hombres con la misma unción que tuvo el profeta, que tuvo Moisés, y dirán, no. Dios dijo, yo sé por la palabra lo que Dios dijo, y yo quiero esos logros en mi vida. Yo quiero sus resultados. Y tanto va a ser el deseo, la expectativa, que eso va a crecer y va a crecer, y Dios va a tomar lugar en nuestra vida. Piense una persona para un adulterio. Puede empezar pequeño, tal vez una mirada, una broma, y ese deseo está ahí, luego eso va creciendo hasta que consumó su deseo. Si el diablo logra tanto sacarnos de la mente que no nos importan los resultados para las cosas erradas, Dios también puede sacarnos de nuestra mente humana y hacernos operar en la mente de Dios para avanzar, para abrirnos paso frente a todo obstáculo y lograr nuestro propósito. Ser cristianos de verdad, cristianos de la palabra. Dios puede hacer también esas cosas. Y Balaam sabía que Dios no podía maldecirlo, pero él logró sacarlos de la palabra. Y eso es lo que el diablo entonces trabajará en este tiempo para hacernos fallar, para sacarnos ¿de qué? Por eso el diablo él no va a venir a atacarte a ti, él va a venir a atacar la palabra. ¿Cómo ataca él? Con doctrina falsa, con falsa interpretación, para hacer fallar al pueblo. Tal vez sean hombres que no se dan cuenta,
pero es la unción. Y si hay un pueblo que no conoce la palabra, se va a tragar cualquier cosa, como en el tiempo de Jesús. Decían, vamos a escuchar al santo sacerdote, Dios habla por él es un hombre muy consagrado. Cuando Jesús vino, dijo que el papá de ellos era el diablo. O sea, todo el tiempo ellos estaban escuchando al diablo, alimentándose del diablo y no lo sabían. Y la misma cosa pasa hoy. Dijo el profeta, la gente no lo sabe, pero están adorando al diablo por millones. No lo saben, pero están adorando al diablo. El mundo no adora, pues hermano. El mundo no adora. La denominación, ellos tienen sus reuniones, sus ritos religiosos, pero en el mundo del mensaje es donde la gente adora. Y el diablo buscará desviarnos en alguna cosa del mensaje para que nuestra adoración no vaya a Dios, sino que vaya para el diablo. ¿Cómo lo logra? Con doctrina falsa, con una vida falsa. Resultados, cristianismo débil, sin expectativa, sin pasión para las cosas de Dios, sin pasión para la palabra de Dios. Pero piense, cuando Dios empieza a tratar con una persona, ellos tienen expectativa. Mire la reina del sur, no había iPad, no había nada de esas cosas, ningún programa de esos. Ella tenía que viajar, todo hacerlo físicamente, pero tenía un hambre, una expectativa por coger los pergaminos. Y esos pergaminos, el estar conectada con esos pergaminos, cambió su vida y lo llevó a unirse con el gran rey para ese tiempo, que fue Salomón. Pero hay uno más grande que Salomón, que habrá una mujer que operará como lo mismo como aquella mujer. No fue detrás para ver los que a ciertos hombres escribieron. Ella quería los pergaminos donde Dios mismo es el autor. Y habrá una novia que entenderá y trabajará, no dirá, mira, dame este libro de este hombre importante. Ellos quieren la Biblia. Ellos no quieren la idea de algún hombre importante, ellos quieren la Biblia. Porque ahí está el poder. Entonces Balaam dijo, no los podemos maldecir. Entonces, ¿qué dijo? Dios lo va a maldecir. Esto es todo. Así que te diré lo que vamos a hacer. No nos podemos deshacer de ellos, pero si tú invitas que ellos vengan, mire, dice, ¿cuál era su consejo? Si tú le invitas que ellos vengan, harás que todo sea como tú quieres. O sea, si logras invitarlo, entonces ya tú lo tienes controlado, tú lo vas a dominar. Si lo logras invitarlo, que ellos asistan, entonces tú los tienes dominados. Por eso es, hermano, si nosotros salimos de nuestra posición y cedemos en algo del diablo, el diablo va a dominarnos. Eso es lo que hace doctrina falsa. Si aceptamos una doctrina falsa, el diablo va a dominarte. Pues. Vas a hacer no lo que Dios quiere, sino lo que el diablo quiere. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Gente que en un tiempo predique y luego digan, cayó en adulterio. Que en un tiempo componga canciones y luego digan, cayó en adulterio. Se fue al mundo, se emborrachó, se hizo esto, lo otro. Eso es lo que el diablo quiere lograr. Pero Dios quiere lograr, Cedrac, Mesac, Abednego, gente que se mantiene. Si así Dios no haga nada por mí, dijeron, no voy a ceder. Me voy a parar en mi posición. Ellos tenían un propósito en su corazón. Eran gente con visión, sabían lo que querían. Entonces, cuando uno empieza a hacer algo para Dios, cuando uno está en el mensaje, uno entiende que tiene que mantenerse en la palabra. Tiene que guardar su posición en la palabra. ¿Por qué? Porque si tú te sales fuera de tu posición, hay una desgracia. O sea, tenemos que salir de Babilonia, de la influencia de Babilonia. Desde que nacimos, Babilonia nos está influenciando y controlando nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros deseos. Pero una piedra no cortada con mano descendió, lo cual es Jesucristo. Es el mensaje, la Biblia vino para deshacer todas esas cosas. ¿Cómo lo va a deshacer? Come el libro. Y al comer el libro hay antídoto para deshacer toda cosa del diablo y quede Jesucristo establecido en el corazón de gente que realmente come el libro. Para eso vino el mensaje. Vino para traer esa clase de logros, esa clase de resultados, no debilidad.
Es doctrina falsa logra esas cosas, pero doctrina correcta. No solamente estará el Espíritu Santo en un hombre, doctrina correcta, irá el Espíritu Santo al pueblo. El pueblo tendrá la misma ambición, el mismo deseo, buscará los mismos logros, que dará los mismos resultados. Entonces nosotros no tenemos que descansar. Mire, cuando el diablo logra invitarte, dice, tú lo dominarás, tú lo tendrás controlado, a él estará bajo tu voluntad. Por eso, miren el mundo. El diablo quiere que tome, toma. Dice, quiere que adultere, adultera. Quieres, roba, roba. Están a la merced del diablo. Porque no tienen ni una defensa, pero en el mensaje no hay excusa. No hay por qué vivamos de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el mensaje. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la bomba atómica. Solo tenemos que saber hacerlo explotar. No para dañarnos nosotros. Cuando hacemos explotar en énfasis falso, interpretación falsa, nos hace daño a nosotros. Esto nos ha sido dado para hacer daño al enemigo, para hacer daño a las tretas del diablo, al plan del diablo. Nos ha sido dado para arruinar el Edén del diablo establecido en nuestra vida. Para eso ha sido dado el mensaje. Entonces por eso Constantino con la misma astucia, él los invitó a los predicadores. Y cuando los predicadores fueron, el diablo, era el diablo en Constantino. Cuando logró invitarlos, él los tenía dominados. Él podía controlarlos, hacerlos, darles facilidad, hacerlos que se comprometan. Hacerlo gente que se comprometan, que cedan en sus principios. Hermano, y eso es lo que ha hecho el diablo aquí. Miren el mundo del mensaje, tanto cristianismo débil, tanto compañerismo falso, no tienen ni una pizca de valor para pararse contra lo falso, pero pararse a combatir lo correcto, la gente es muy valiente del mundo religioso. Pero contra lo falso, si ven un adulterio, ahí están tranquilos. Pero si ven un hijo de Dios despertando a la palabra de Dios, ahí se transforman, se vuelven monstruos. Pero un pueblo que opera en la palabra de Dios, nada podrá detenerlo. Sabe lo que va a producir la palabra de Dios. Sabe lo que está buscando. Son como la unción de Jezabel. En este último tiempo, balaamismo, jezabelismo, nicolaísmo, están operando las tres unciones juntas. Mire la unción de Balaam en Acab, la unción de Jezabel en Acab. Era Jezabel la que dominaba. ¿Qué hizo? Lo hizo muy valiente a ella para lo correcto. Cuando Elías venía, él era valiente para combatir a Elías. Pero era tan débil que ahí postrado ante los altares ante Jezabel. Él podía cogerlo a Jezabel y con una pequeña lanza separar la cabeza del cuerpo. Él podía hacer eso y acabar con toda la idolatría, pero era tan débil que no podía levantar la mano. Pero cuando veía a Elías, ahí se recobraba fuerzas. Enemigo mío, es que no era él, eran las unciones del diablo en él. Y es igual aquí. Cuando uno está ungido por el diablo para lo correcto, está tan débil, pero para las cosas, para lo falso, ahí se ve el sueño, se va el... hermano. Entonces dijo el diablo, si tú logras invitarlo, entonces piense en compañerismo, en todo lo que el diablo quiere es meter a todos, hacer un compromiso donde cedamos en ciertas cosas y todo. Mire los resultados. 40 años y no ha podido producir lo que el profeta dijo que debía producir. 40 años gente ministrando a un pueblo y no hay nadie que sea vivificado en la palabra. ¿Por qué es así? Por contaminación, por doctrina falsa, por falsa expectativa, por presentar mal el mensaje. Pero Dios va a cambiar toda esa cosa, porque Dios en su plan, Él no falla. El diablo puede estorbarlo por cierto tiempo, pero nada va a impedir que tome lugar lo que Dios habló. Dios habló que David iba a ir al trono, no importa cuánto el diablo trató de estorbarlo por un tiempo. David iba a ir al trono de todas maneras. Dios habló que iba a haber una super raza, un ejército invencible. No importa si por 40, 50 años el diablo ha hecho matanza, en inmoralidad, en toda clase de corrupción, no importa.
Pero eso no evitará que Dios tenga un pueblo, que Dios tenga soldados invencibles, que Dios tenga a David, que Dios tenga a los valientes de David que llevaron a David al trono. Nada impedirá esa cosa. ¿Qué es lo que impide que esas cosas tomen lugar en nuestra vida? Falsa expectativa, unción falsa, doctrina de Balaam. Invitarnos a las cosas erradas y luego el diablo nos domina. Venimos a la palabra, si voy a vencer, luego salimos, Balaam dice, venga aquí, mire esta cosa bonita. Y luego uno se mete ahí, luego de vuelta pierde la expectativa, pierde la visión. Sale de su posición. Todo el tiempo ha sido así, pero Dios llega a un tiempo donde Dios se harta. Dice, bueno, ya quieres vivir de esa manera, vive así pues. Pero no voy a estorbar mi plan. Yo de estas piedras voy a llamar y voy a sacar un pueblo. Él es creador, hermano. Y Él puede crear en nosotros una mente nueva, un corazón nuevo. Él puede crear expectativas nuevas. Él puede quitarnos toda mediocridad, todo conformismo en el mundo espiritual y hacernos ambiciones. Un pueblo con propósitos. Mire la gente que trajeron logros y bienestar para la gente. Luz, aviones, carros. Quieran gente con propósito, gente que tenían una visión. Empezaron a trabajar y esos son los resultados que hay ahora. Y eso es lo mismo, habrá gente con ambición que querrá el bienestar para la gente. El bienestar para la gente es que nosotros no nos dejemos derrotar. En el mundo espiritual, que entremos a operar en la palabra, que traigamos la unción correcta, la luz correcta para el beneficio de la gente, una movilidad correcta para el beneficio de la gente, traer una palabra correcta para que venga vida para la gente. No dejarnos ungir como Balaam. Recibió la unción. Y esa unción, esa doctrina vino por todo el tiempo. Vino desde el Antiguo Testamento en Apocalipsis y luego vino desde la primera edad hasta hoy día. Hoy día está en su apogeo más que nunca. Se han juntado balaamismo, nicolaísmo y jezabelismo. Juntos están operando hoy día. ¡Qué tremendo poder! Mire lo que hizo Balaam solo. Mire lo que hizo Jezabel sola. Mire lo que hicieron los nicolaitas solos. Y ahora se han juntado los tres. Nicolaísmo al principio. ¿Cómo logró quitar la palabra? La pasión por la palabra al pueblo. El deseo de avanzar en el espíritu. De traer resultados. Todo lo perdieron. Nicolaísmo, jezabelismo y doctrina de Balaam operando para traernos muerte espiritual. Pero habrá un pueblo, el Espíritu Santo, trabajando en la palabra para anular esos poderes y traernos salud, traernos vida, traernos salud espiritual, quitarnos toda amnesia. Amén. Mire, por ejemplo, el 259 dice, ¿ven? Exactamente lo que hizo Constantino, perfectamente. Esa es la razón y la doctrina de Balaam. Mire, cómo el profeta viene tomando Balaam, cómo los invitó, cómo Constantino invitó a los ministros. Dice que fue, la gente puede verlo un simple hecho, pero fue, dice, exactamente lo que hizo Balaam, lo que hizo Constantino, lo que hicieron en el Concilio Mundial de Iglesias en el tiempo del profeta y lo que está haciendo ecumenismo en el mensaje ahora. Y en sus mismas unciones, trabajando individualmente con nosotros para hacernos cristianos débiles, comprometedores, que hagan compromisos con lo falso. Pero Dios quiere un pueblo conectado con la palabra para hacer un compromiso con Él. Amén, Señor. Gracias, Señor. Mire, por ejemplo, el mensaje, la palabra hablada es la simiente original, parte 2, del 62. El párrafo 80. De esa manera es el adulterio. De esa manera es como el adulterio es cometido espiritualmente. Mire, cómo el profeta va a hablar, cómo es cometido el adulterio espiritualmente. El párrafo 80. La palabra hablada es la simiente original, parte 2 del año 62, el párrafo 80. Cuando usted, sabiendo lo que debe hacer, lo que debe hacerse por la palabra de Dios y por el acto en la mente, introduce una mentira del diablo contraria a la palabra de Dios, eso es exactamente lo que Eva hizo con el adulterio espiritual que vino
en primer lugar por creer la mentira de Satanás en el interior de la matriz de su mente. Eso contaminó su alma, estableció la muerte en el alma y entonces el acto natural sucedió. Piense lo que pasó, lo que tomó lugar. Dice ella, ¿cómo empezó? Ella recibió esta mentira, lo recibió en su mente, eso contaminó su alma, eso trajo muerte y luego se fue consumado, literalmente. Fue consumado literalmente. Mire ahora, usted sabe que nosotros tenemos una cabeza y es la palabra de Dios. Es para vivir por la palabra de Dios, pero cuando usted acepta otra cabeza, como leímos antes, donde sacaron el ídolo y subieron un hombre arriba, ya no un ídolo arriba, sino subieron un hombre en el púlpito como su Dios. Como su Dios, toman lo que Él dice, hacen lo que Él dice, son sus súbditos. Pero hay un pueblo que no es súbdito de ningún hombre, sino es súbdito de la palabra de Dios. Y entonces Él dice, ¿cómo ellos cometieron el adulterio? Es de esa manera. Entonces, por eso, mire la astucia del diablo. Por eso es que en este tiempo abunda la interpretación falsa, doctrina falsa, ismos y toda cosa. ¿Por qué? Porque el diablo se ha propuesto lograr una mujer adúltera. Un pueblo débil para las cosas de Dios, un pueblo corrupto. Y Dios quiere todo lo contrario. Por eso el profeta hizo el énfasis. Hay una cosa que nos puede lavar y es la palabra de Dios. Hay una cosa que nos puede hacer inmunes a estas unciones, es la palabra de Dios, es el entendimiento correcto. No solamente que tengamos la Biblia ahí guardada, el mensaje ahí guardado, sino que nos alimentemos de una manera real, con un deseo no solo de aprenderlo, de conocerlo, sino de hablarlo, de vivirlo, de caminar en la palabra de Dios. Mire, ¿qué trajo eso? Trajo muerte en el alma. Y esa es la única manera que una mujer puede cometer adulterio en contra de su marido. Primeramente permitiendo que algún hombre le hable a ese respecto y luego recibir ese otro hombre que no es su marido. Entonces ella comete adulterio. Por eso, hermano, cuando nosotros recibimos algo que no es la palabra de Dios, en ese mismo momento, dice el profeta, tú estás cometiendo adulterio. Porque ya tu marido, la palabra Dios, habló una cosa. Y cuando otro hombre habla contrario a la palabra de Dios y tú lo recibes, dices, tú eres un adúltero, eres una adúltera. ¿Qué es eso? Es la doctrina de Balaam. Eso es lo que logró allá. Y mire ahora cómo logra la doctrina de Balaam, cómo logra aquí el adulterio espiritual. ¿Cómo lo hace? Cuando uno recibe algo falso de la palabra de Dios. Recibir a ese hombre y no a su marido. Entonces ella ha cometido adulterio. Y cuando la novia de Cristo permite que credos y dogmas hechos por el hombre tomen el lugar de la palabra de Dios, entonces ella está cometiendo adulterio. Fíjense, lo que debe tener la preeminencia es la palabra de Dios. Pero cuando dejamos que un hombre nos dicte lo que debemos hacer en lugar que la palabra, tomar lo que la palabra nos ha dictado, ya lo que debemos hacer, en cada tipo, en cada parábola de la Biblia, Dios nos ha dictado lo que debemos hacer. Y cuando desechamos eso y tomamos lo que un hombre le explica, entonces tú estás cometiendo adulterio. Y ningún adúltero entrará en el reino de Dios. Y ese es su plan del diablo, busca hacernos perder el rapto, apartarnos de Dios, traernos muerte, lo cual significa separación eterna de Dios. Eso logró con la gente que salieron de Egipto, con 200, todos los de Israel que vinieron, solamente 2 entraron. Y todos los demás, cuando Jesús vino, dijo, todos están muertos. El profeta dijo, ¿qué es eso? Es separación eterna de Dios. ¿Por qué fue así? Porque unciones falsas se movieron en el camino y lograron a ellos cometer adulterio. ¿Contra quién? Contra la palabra de Dios. Dios no quería eso, pero ellos prestaron atención más a esas unciones que a la palabra de Dios, como ahora. El 81 dice, ¿no dijo Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón? ¿Por qué?
Él permite que entre en su mente. Esa es la matriz. Allí comienza a funcionar la cosa. Satanás entra. Nosotros estábamos sembrados con la palabra. Con la palabra. Algún día yo introduciré la vida en la tierra y llenaré la tierra. Lo que Eva falló en hacer, lo hizo María. O sea, lo que hizo María, lo que Eva estaba comisionada, hubo una mujer a la mitad de la Biblia que cumplió ese plan. Mire, ¿por qué María lo cumplió? ¿Qué clase de mujer era la que cumplió lo que Eva falló? ¿Por qué? Porque María no era una prostituta, no era una adúltera. Ella sabía quién era su marido. Por eso es cuando ella fue a esa reunión donde estaban predicando, el pastor se paró y dijo, eso no es así. María en su mente, en su corazón, ella dijo, yo no creo lo que él ha dicho. Es una falsa interpretación, es una doctrina falsa lo que ese hombre ha escuchado hoy día. Ella no se creyó. Y la gente dice, hoy día somos las novias y se tragan cualquier cosa. Van a la reunión, el hombre le dice, yo soy tu marido. No importa lo que hagas, cómo vivas, si así caigas, tú vas a ser salvo, Dios no puede desecharte. La gente amén y se gozan por esa cosa. No saben que están trayéndolo muerte. La palabra no dice así. Y si la palabra no dice así y se gozan más en eso, se están gozando con otro hombre que no es su marido. Por lo tanto, ninguna de esas adúlteras entrarán en el reino de Dios. Eso es la doctrina de Balaam. Eso es lo que se ha propuesto lograr allá. Tuvo éxito allá y está teniendo éxito aquí. Pero no tuvo éxito en dos, Josué y Caleb. No tuvo éxito en María. Parece simple la historia porque el profeta dice que cuando ellos salieron y dijo, ¿qué te parece, José? Mira lo que ha dicho el sacerdote. Yo no creo eso. ¿Dónde hay eso en las iglesias hoy en día? ¿Dónde están esas Marías en las iglesias del mensaje hoy en día? Van al culto y todo lo que su amable sacerdote dice, todo se lo tragan. Con cuerda se tragan la carnada. Todo. Y no saben que está trayendo muerte espiritual. Es muerte para su alma. Pero María, el tipo de la novia, no operó de esa manera. Porque ella era una mujer que conocía la palabra de Dios. Sabía de las promesas de Dios. Y Dios también tiene promesas para acá. Que habrá una María que quedará embarazada, no de algún pastor natural, sino de la palabra de Dios. Y eso producirá la palabra nuevamente. Producirá los mismos resultados. Lo que Eva falló, María lo logró. Por eso digo, la doctrina de Balaam nos parece normal. Por eso la gente dice, pero el pastor, pequeña cosa esto que enseñó. ¿Pequeña cosa? Es que no sabes, hermano. Por eso es pequeña cosa. Si vieras al pastor en un adulterio, tal vez te alarmaras un poquito. Pero cuando lo ves que enseña falsamente, no te alarmas. ¿Sabes por qué? Porque eres un ignorante de la Biblia. Ignoramos totalmente los tipos de la Biblia. Pero si conociéramos la palabra, si fueras cristiano verdadero, no quisieras saber nada con ningún predicador, porque eres María, quieres a Cristo, la palabra. Pero si eres una Eva engañada allá, serás una Eva engañada aquí. Te tragarás lo que la serpiente en el púlpito del mensaje dice. Pero y eso te traerá derrota, serás un cristiano fracasado, caído, derrotado por las cosas del mundo. Debilidad espiritual. Pero si nos alimentamos de lo correcto, hermano, toda enfermedad va a perder su control. Todo cáncer, toda herida, toda sangre malograda va a perder, va a ser purificada por el alimento correcto de la palabra de Dios. Nuestra sangre ha sido contaminada. Por eso dijo el profeta, necesitamos la sangre de Él para limpiar esta sangre contaminada, que todo lo derrota, que se va por la vía más fácil, que ve una iglesia bonita, un hombre que lo habla bonito, lo explica bonito para alimentar el pecado, los deseos mundanos en su vida, y dice, yo quiero reunir en esta iglesia. No porque es una iglesia estricta que ama la palabra y quiere la palabra de Dios establecida en el corazón. No. Sino porque permite toda mugredad, toda suciedad. Porque Él quiere morar en Babilonia. Babilonia es una guarida de toda ave sucia, inmunda y aborrecible. Y eso es lo que el diablo quiere lograr, no solamente con la iglesia católica, sino con nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer eso? ¿Cómo va a tomar eso lugar? Por doctrina falsa.
Pero necesitamos desechar, recuerde, jezabelismo, balaamismo, nicolaísmo, doctrina falsa, que hace cristianos débiles. Pero doctrina correcta, el espíritu correcto. Mire lo que eran esta gente antes de David. Pero cuando la unción correcta vino a ellos, ¿qué fueron? ¿No fueron invencibles? ¿Nada les asustaba? ¿Por qué? Porque vino la unción correcta a ellos. Hablando que eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Cómo va a venir la unción correcta? A través de palabra correcta. Por eso es que Dios cuidó. Mucha gente quería cambiar y añadir algo a la Biblia. Dios tuvo cuidado de la Biblia. Se perdió el entendimiento acerca de la Biblia, pero Dios tuvo cuidado que venga la Biblia en su pureza. Mucha gente, muchos diablos se movió en el mensaje y han querido cambiar y añadir a esto y hacer sus citas y poner su entendimiento. Dios ha tenido cuidado y ha permitido que nos llegue el mensaje en su pureza. Y si somos la novia correcta, somos como María. Podemos alardear y decir que somos la novia. La novia no se traga cualquier cosa, hermanos. Y no es que dice, no, ella, si estamos en lo correcto, tiene que haber resultados. Tiene que haber María que ha tenido ese encuentro con el ángel. Que el ángel, el Espíritu Santo lo ha hecho sombra. Y cuando ese ángel lo hace sombra, ella queda embarazada de la palabra. Ella no acepta nada más. Quiere de la que salga de la Biblia. No, pero imagínate esto, quiere algo de la Biblia. No, pero esta promesa significa esto. No, dijo, yo no me trago esa cosa. No, es difícil que sean invencibles. No, somos carne. María dirá, yo no me trago, ese sacerdote es falso. Yo no me trago eso. Yo creo en el poder invencible de la palabra. Yo puedo mirar en los tipos. La gente habla del séptimo sello. El séptimo sello, dijo el profeta, ha sido revelado en cada parábola, en cada tipo de la Biblia. Y en cada tipo de la Biblia revela un pueblo invencible tomando lugar. Si estamos bajo el séptimo sello, tiene que haber sus resultados. Son vidas invencibles, hermano. Vidas invencibles. Podemos tener conocimiento del séptimo sello, así porque leímos que el profeta habló. Pero estar bajo el séptimo sello es vidas invencibles. Bajo el tercer jalón es hablando, no ardillas a existencia. O que venga de repente que no tienes carne para cocinar, Señor, que la palabra hablada venga carne. El tercer jalón es hablando hijos e hijas de Dios que tienen que tomar lugar en este tiempo. Vidas consagradas a la palabra. Una nueva creación por la palabra tomando lugar aquí. Lo que Eva falló, María trajo una nueva creación que el diablo no pudo conquistar. Y eso es lo que va a tomar lugar aquí. Dios trajo su palabra, el mensaje, un profeta. Un mensaje invencible que nadie lo ha podido conquistar para que eso tome lugar en nuestra vida. Esos son los logros de Dios, esos son los resultados que tienen que tomar lugar. No hablarlo así, tienen que tomar lugar en nuestra vida. Tenemos que tener expectativa, por eso estamos hablando de la clase de novia que tenemos que ser. Pero fulano dijo esto, es que tú eres una Eva engañada. Mira, Adán ha dicho esto, pero la serpiente me ha dicho esto. ¿Por qué? Porque estaba ese deseo en su corazón. Recibió eso, vino a su mente, contaminó su alma, trajo muerte y terminaron en el hecho físicamente. Entonces piense, recibimos en nuestra mente la palabra de Dios, eso tiene que no contaminar, limpiar nuestra alma, establecerse en nuestra alma. Y eso quitará la muerte y traerá vida a nuestra alma. Seremos vivificados en la palabra. No es que así por arte de magia vas a ser vivificado para subir en el rapto. La palabra tiene que estar llevando a cabo su proceso en nuestra vida. Tiene que estar viniendo los resultados, tomando lugar. Mire, dice, y Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Él permite que entre en su mente, baje a su matriz, allí comienza a funcionar la cosa. Satanás entra, nosotros estábamos sembrados en la palabra. Algún día yo introduciré la vida en la tierra, llenaré la tierra. Lo que Eva falló en hacer, lo hizo María. Ella aceptó la palabra. Eva aceptó la mentira de Satanás. ¿Qué es la palabra? La palabra es el énfasis correcto que Dios trajo a través de su profeta. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la Biblia. ¿Qué es la mentira de Satanás? La explicación de lo que el profeta trajo, lo que la Biblia dice. Amén. ¿Qué trae eso? Muerte. Amén.
lo que Dios quiso decir, eso es lo que quiso decir. Dios dijo que una virgen va a concebir, eso iba a llevar a cabo. Una virgen iba a concebir. Una virgen que se iba a atrever a creer la palabra de Dios. Una virgen que iba a estar en atmósfera, en expectativa, buscando que Dios cumpla su palabra. Entonces Dios pudo aquietarlo a ella, pudo tratar con esa clase de persona. Y Dios va a cumplir su promesa de esa novia, de esa clase de pueblo, a gente que operan como María, que están en expectativa. Por eso, si tenemos nuestra mente vacía, sin expectativa, somos religiosos, que somos carne para cañón, paja para el fuego. Pero Dios ha provisto su palabra para despertarnos. Por eso Él dijo 7 truenos. 7 truenos no es que van a aparecer 7 hombres por ahí a hablar. 7 truenos es la voz de Dios. Y la voz de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios sonará una vez, la palabra de Dios. No la palabra de la serpiente, predicación falsa, la palabra de Dios. En su pureza, para despertar a un pueblo, para caminar en fe de rapto, para traer los logros de la palabra de Dios. Entonces dice, permite. Estábamos sembrados en la palabra, bueno, dice María, ella aceptó la palabra, Eva aceptó la mentira de Satanás. María tomó la palabra de Dios y a través de la simiente de María llenaría la tierra de nuevo. ¿A través de quién? A través de la novia. A través de la palabra producirá el milenio. A través de eso la palabra sale y ella es plantada en cada corazón predestinado. Y el Espíritu Santo desciende y riega a ellos y no pueden morir. Yo los resucitaré en el día postrero. Oh hermano, hermana, eso es real. Se dice el profeta, la palabra sale. La palabra sale y es plantada, dice, en el corazón de la gente. Y Dios lo riega día a día. Y esa palabra empieza a crecer, empieza a alabarlo. Dice, eso es vida, eso es real. Para eso trabajó el profeta en su vida. Y eso es lo que el profeta logró en su vida. Que la palabra sea plantada no en su mente, sino que baje a su corazón. Y cuando eso bajó a su corazón, eso fue real para él. Y eso es lo que Dios quiere lograr en este tiempo. No un pueblo solamente que diga, mire el profeta aquí, sino que trabaje para eso, que la palabra baje al corazón. Y Dios lo empieza a regar. Por eso que la gente dice que compañerismo, que esto, que son esto, que se alimentan de día y de noche, que parecen estos animales híbridos y que todo. ¿Saben por qué? Porque son ignorantes de la palabra. Si ellos entendieran la palabra sale, es sembrada. Y tiene que ser regada todos los días para que esa palabra crezca en el corazón de la gente. Por eso es que Pablo iba a los cristianos. Él sabía todo el misterio de redención, de salvación, que la palabra se haga carne en la gente. Ese misterio ha sido revelado en agricultura, en tierra, preparando la tierra, sembrando la simiente. Y como la gente es tan educada que no sabe nada de eso, por eso solo hablan nomás. Tiene que haber una novia, tiene que va a subir en el rapto, que el 7º sello, que el 3er jalón, pero no saben nada cómo llevar a cabo esa cosa. Cómo desenvolver, cómo trabajar para eso, no saben nada. Pero hay un pueblo con entendimiento, un pueblo que va, cuando la Biblia habla de agricultura que se fue sembrado, ellos trabajan con eso. Ellos saben que su vida es una tierra, que la simiente es la palabra. Ellos saben cómo partir la tierra, cómo trabajar la tierra. Saben cómo plantar la simiente ahí, la planta ahí. Saben cómo hacer producir esa planta. Por más que algún teólogo venga a explicarlo y decirlo, no lo riegues, vas a dañar la planta. No lo atiendas, no quites este árbol malo, eso vas a dañar la planta. Él va a decir, anda por allá con tus cosas. Yo sé que esta maleza tiene que ser arrancado de aquí. Yo sé que este proceso tiene que ser llevado a cabo aquí en esta simiente para que crezca. Él sabe cómo operar en la palabra. No lo pueden engañar, porque Él sabe cómo operar en la palabra de Dios. Y es igual. Dios en este tiempo, Dios quiere lograr esa clase de pueblo. Por eso hablamos de un pueblo con expectativa, un pueblo que rechace la doctrina de Balaán, que viene a sernos conformistas, a ser cristianos comprometedores con lo falso, a meternos en enredos donde la ira de Dios descienda. Pero habrá un pueblo que se quedará firme en la palabra, no importa quién desagrada. Si así todo el mundo esté desagradado, pero que Dios esté agradado. ¿Sabe una cosa?
No importa quién respalda o quién no respalda. Lo que importa es que la palabra de Dios esté en el corazón, respaldando su vida. El Espíritu Santo ungiéndole, haciéndole invencible contra credos, contra vida falsa, contra toda unción contraria a la palabra, haciéndole invencible. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta en este último tiempo. No que yo soy esto, que yo soy fulano, que yo hice esto, lo otro. Lo que cuenta es que la palabra esté en el corazón de la gente y que Dios lo esté regando y que esa palabra esté creciendo. Eso es lo que Dios se propone. Dios va a lograr su palabra de todas maneras. Mire, el mismo mensaje, la palabra hablada de la simiente original, la parte 2, el párrafo 95. ¿Qué fue lo que él envió? Un profeta. La palabra del Señor vino al profeta. Les levantó de entre ellos a un profeta, lo ungió, lo vindicó allí mismo, en medio de ellos, donde estaba operando todos aquellos demonios que obraban milagros y todo lo demás, porque Moisés permaneció con la palabra. O sea, Dios levantó donde Janes y Jambres estaban haciendo sus cosas. Recogió ese grupo de gente, multitudes mezcladas salieron con ellos. Cuando cruzaron hacia la tierra prometida, antes que llegaran allí, su preciosa novia cometió adulterio con Moab. Díganme ahora que ella no lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Un profeta mentiroso contra la palabra de Dios. Aunque tenía todas las señales y todos los rituales, él era tan espiritual como Moisés. Piénselo. Su novia de Dios salió y cometió adulterio. ¿Con quién? Con Moab. ¿Por qué lo hizo? Por una mentira, por un profeta mentiroso. Por eso es que al diablo no le conviene un pueblo que esté operando en la palabra. Y cuando el diablo esté en el púlpito, él hará todo su énfasis será para que un pueblo no conozca la palabra. Él tomará, si usted no conoce la escritura, el diablo tomará citas para atarle, para apartarle de la palabra de Dios. Si una hermana quiere leer la palabra, estudiar la palabra, tener compañerismo y hablar la palabra, uno con unción diabólica y con un propósito para apartarlo de la palabra, le sacará la cita a la mujer calle en la congregación. Le sacará la cita, pero no de la Biblia, pero no le llevará lo que dice el profeta con respecto a ese texto. Entonces él pondrá su interpretación, que la mujer solamente la cocina, que lave los platos, que haga la comida, pero no tenga ni una relación con la palabra. Que la palabra, solo el hombre, solo el pastor en el púlpito, nada más. ¿Qué es eso? Una doctrina falsa del diablo. ¿Cuál es el propósito? Apartar a la gente de la palabra. ¿Por qué? Porque él está esparciendo su mentira. Pero la unción correcta quiere que un pueblo conozca la palabra, que conozca a su esposo. Predicó el profeta en fiesta de las trompetas. Dijo, ¿cómo va a conocer ella? Ella tiene que estar operando en la palabra. Eso es lo que Dios quiere, una novia que conozca la palabra, que conozca a su novio, conozca a su marido. Él es la palabra. Ese es el deseo de Dios. Que conozca la palabra, que ame la palabra, que viva la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr. Mire, ¿cómo logró todo este engaño? Un hombre con señales, tal vez predica, puede tener un don, habla aquí, el mensaje aquí, allá, pero vigila su énfasis. ¿Qué hace? ¿Para apartarte de la palabra? ¿Para decir que tú no tengas nada que ver con la palabra, que Él te da fe de rapto, que Él te da fe, que solo oírlo a Él recibes fe, que Él te va a presentar arriba? Es un Balán falso, es un pastor falso. Pero un pastor correcto, donde la palabra presentada correctamente, te guiará la palabra. Porque sabe que la palabra está en los potenciales. El profeta se paró y dijo, tócame a mí, yo no puedo darte nada. Yo no puedo sanarte, yo no puedo salvarte, yo no puedo hacer nada por ti. Eso es lo que dijo el profeta. Pero hoy el diablo es tan arrogante, donde él no puede ni siquiera orar para recibir una sanidad. Pero él dice, yo soy el esposo. Yo puedo sanarte, yo puedo darte fe de rapto, es a través de mí. No es por ti, por tus propios medios, a través de mí. Es un Balán para hacerte cometer un adulterio. Eres tú y la palabra. En tu salvación eres tú y la palabra, es individual. No somos Israel, que Dios trata como nación.
Con los gentiles Dios trata como individuos. Como individuos. No es que allá nadie, allá tú aquí tu relación con la palabra. Lo que eres aquí, eres allá. Aquí cuenta tu relación, tu fe, tu intimidad con la palabra. Es aquí. ¿Cómo logró todo este adulterio, toda esta introducción? A través de un hombre. ¿Cómo? Con doctrina falsa. Entonces, miren las cosas que están tomando lugar ahora en el mundo. Y cuán ciertos, cuán conocedores, cuán establecidos debemos estar en la palabra para no ser sacados de nuestra posición. Es que debemos entrar y producir en la palabra de Dios. Miren el mensaje, ¿por qué estoy en contra de la religión organizada? El párrafo 205. Ahora, aquí viene otro mensajero descendiendo. Su misterio fue descubierto. Ahora, esto es ahora el descubrimiento del misterio de ella y del misterio de su hijo, de sus hijos. ¿Ven? Entendemos ahora exactamente que la hizo una ramera, que ella cometió adulterio en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que la hizo una organización. Ella no podía permanecer como una iglesia de la Biblia y aceptar eso. Tampoco puede ninguna organización que no toma toda palabra de ella de la manera en que está escrita, ser alguna vez una iglesia de la Biblia, y no hay ninguna de ellas de esa manera, de la cual yo sepa algo, ni una sola. Así que allí ven, tan pronto como ella se organiza las cosas que ella hace, tanto por las escrituras como por evidencia, ella muere allí mismo. Ella acepta el dogma y ahora mire, ahora eso es lo que sucedió. Mire eso, en el tiempo del profeta. El profeta está desafiando a todo el mundo religioso. Dice, muéstrame una iglesia donde haya una que se haya quedado con la Biblia, que sea una iglesia de la Biblia. ¿Dónde hay? No hay. No había en el tiempo del profeta. Ahora aquí, si somos cristianos que se queden con la Biblia vivimos por lo que alguien dice. Mire, para avanzar vamos aquí. La edad de Tiatira, del año 60, el párrafo 86, la edad de Tiatira. Dice, ahora, del año 60, el párrafo 86. Ahora, ellos dijeron entonces que esta iglesia era un profeta. Ahora recuerden, ha cambiado de esta de Nicolaíta, ahora ha cambiado a una ella. Mire cómo está hablando. Dice que de los Nicolaitas ahora han cambiado ¿a qué? A una ella. ¿Lo ven? Una Jezabel. Ahora, anoche era la doctrina de Balaán. ¿Ven? Doctrina de los Nicolaitas, doctrina de Balaán. Ahora Balaán fue el que cometió fornicaciones con Israel. Miren lo que dice el profeta. ¿Y qué hicieron los Nicolaitas? Formaron la organización. Entonces, póngalos a ambos juntos y tienen una iglesia. Seguro, pero ¿qué clase de iglesia? Apocalipsis 17. La gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, mujer prostituta. ¿Qué es ella? ¿O cómo es que ella es una prostituta? Ella está cometiendo fornicaciones espirituales, interpretando mal la palabra a la gente. Mire, ¿cómo se unió nicolaísmo, jezabelismo, balaamismo? ¿Qué dice el profeta? Ella llegó a ser Apocalipsis 17. ¿Y cómo, por qué ella logra hacer eso? ¿Qué es lo que ella se propone hacer? Dice, interpretar mal la palabra a la gente. Piense, eso es el ataque del diablo, esa es la obra del diablo aquí. Para traer muerte espiritual, para traer adulterio espiritual. ¿Cuál es su plan? Interpretar mal la palabra de Dios. Por eso, si usted estudia la palabra, el mensaje, la Biblia, conoce la Biblia y el mensaje, y tiene revelación, en correcto entendimiento de ello, entonces estas unciones no tendrán éxito.
o sea, la muerte espiritual no tendrá éxito. ¿Qué tendrá éxito entonces? La vida. Piense, ahora él está operando con su caballo amarillo, lo cual es muerte. Y a través del caballo amarillo está trayendo, dijo el profeta, haciendo más matanza que lo que hizo a través de las edades con leones y de diferentes formas. Como ella mató en el caballo amarillo, ella está matando, haciendo una mortandad más que eso. ¿Qué es eso? Es muerte espiritual. ¿Y cómo lo logra? El profeta dice, por falsa interpretación de la palabra de Dios. Interpretando mal la palabra a la gente. ¿Y qué dice el profeta? Dice, ¿qué dice ella? Mire, cuando ve lo correcto que está tomando lugar, ¿cómo dice ella? Aléjense de ese fanatismo. Ese es verdadero fanatismo. Eso es correcto. Ahora, ¿ven? Ella misma se dice profetiza. Nosotros somos el concilio. Nosotros somos el concilio. Dice de la Odisea otra vez. El concilio de hombres. Ya hemos decidido esto y aquello. Y por tanto, ustedes óigannos. ¿Qué es nicolaísmo, balaamismo, jezabelismo? ¿Cómo toma lugar? Por una falsa interpretación. ¿Qué hacen en su reunión? Dicen, nosotros ya no dicen escrito está así, así, así dice la palabra. Sino dicen, nos hemos reunido y hemos decidido esto y aquello. Y así sí que óigannos. ¿A quién? Al pueblo, a tener los súbditos. Pero María, que es el tipo de la novia, bueno, que te oigan los que quieren, pues ella tiene su oído fino, ella oye la voz de él. Al extraño no seguirá, sino a él es la palabra de Dios. No es que digamos que lo que predicamos es la palabra de Dios. Usted tiene que conocer, examinar la palabra. Si es que es la palabra de Dios, recíbalo. Si es que no es la palabra, tenga la actitud como María. No, eres un falso. Yo no creo eso. Yo creo lo que Isaías, el profeta verdadero, dijo. Pero mire estas unciones cómo vendrán. Dirán, hemos decidido esto, aquello, lo otro, nosotros somos los hombres. ¿Qué es lo que hace? Si está en un hombre, en un pastor, dirá, óigame a mí. Él no dirá, hagan lo que la palabra, el mensaje dice. Él dirá, no oigan allá, no oigan al otro, a mí óiganme. El cristiano verdadero, hermano, pierde el temor. Él predicará que el pueblo entre a la palabra, que ellos decidan a quién decidan oír. Pero él quedará un pueblo en la palabra. Él quedará un pueblo operando en la palabra. Él sabe que su cuidado de él no lo hace inmune a ellos, pero la palabra de Dios te hace inmune a toda interpretación falsa de la palabra. Él es su caballo amarillo. ¿Cómo está trayendo muerte? A través de interpretación falsa de la palabra de Dios, adulterando, añadiendo algo, quitando algo de la palabra. Está trayendo muerte. Y cuando te quita que tú a través de falsa interpretación, te dirá que tú no tienes que alimentarte de la palabra de día y de noche. Y cuando te dice eso, cuando el diablo logra ese propósito, ya sea por predicación, o sea por cosas, bombardeando nuestra mente y recibimos eso, nos dejamos derrotar por esas cosas y no tomamos la palabra de Dios día tras día, entonces muerte toma lugar. Muerte espiritual toma lugar. Nosotros tenemos que decidir qué clase de gente ser, cómo operar en la palabra de Dios. Mire, la misma edad de Tiatira, el párrafo 68. Dice el profeta, ahora, no tenemos que comprometernos y decir, bueno, vamos a unirnos con las asambleas, vamos a unirnos con los unitarios, vamos a unirnos con esto, o los bautistas, metodistas, dice el profeta, no tenemos que comprometernos con ello. Unámonos con fulano, que fulano, hermano, iglesia, que esto, que lo otro. El profeta dice, unámonos con Cristo. Únase con Cristo, con la palabra. La gente piensa, dice, si yo invito a tal predicador importante y tengo compañerismo con él, y él va, lo respalda, lo dice que está correcto, se mueven, qué tremenda cosa. El compañerismo es bueno, pero eso significa nada. Que estés asociado con hombres importantes significa nada, hermano. Es tu relación tú con la palabra, es que tú estés unido con Cristo, con la palabra. Tú puedes estar unido con grandes hombres y eso es nada. Lo que cuenta es que estemos unidos con la palabra de Dios. Eso debemos vigilar. No que yo estoy unido a cierto tabernáculo.
que águila blanca, que esto, que águila blanca no puede ser dada por nosotros. Pero unidos con la palabra. Que usted y la palabra, que yo y la palabra lleguemos a ser uno, unidos, inseparables. Hermano, eso es lo que Dios quiere lograr. Si tú estás unido con la palabra, ¿tú crees que el adulterio te separará de la palabra? ¿Tú crees que cualquier cosa contraria a la palabra te separará si estás unido con la palabra? Nunca. Y eso es lo que tenemos que buscar, estar unidos, estar atados a la palabra, que las cadenas del evangelio nos aten. Por eso el profeta predicó: Pablo, prisionero de Cristo, porque él fue atado a las cadenas por las cadenas del evangelio, fue atado a Jesucristo. Nada lo podía separar. Por eso es que él separó, dijo: muerte, persecución, hambre, desnudez, ¿me puede separar de Cristo? No, porque él estaba unido con Cristo. Mantengámonos libres de esas cosas. O sea, que unámonos de esto, de lo otro, pero que fuera que comprometernos y cediendo en la palabra. El profeta dice: mantengámonos libres de esas cosas, porque cada una de estas organizaciones, bueno, dice, están bien, pero ellas tienen sus doctrinas y sus cosas. Y uno tiene que ver si su supervisor general le permite entrar a ese país. Mire, si su supervisor general le permite entrar a ese país y tener una reunión, y si uno enseña exactamente como ellos, si uno no enseña exactamente como ellos, lo expulsarán a uno. Uno no puede quedarse con la Biblia. Dios no lo puede hacer. Él lo aborrece, y también cualquier otro cristiano nacido de nuevo. Mire, el profeta habla esta cosa, que para hacer una reunión dice que había su cierto líder en ese país, en ese lugar, y si es que él aprobaba, bueno, sí, tenías que enseñar lo que ellos dicen, no estorbarlo. Si ellos están mal, no tocar ni un punto, nada de eso, entonces te permiten. Entonces sí, todos te palmean, que el querido hermano, el querido esto. ¿Qué es eso? Balamismo, nicolaísmo. ¿Qué es eso? Es una obra del diablo. Eso tomó lugar allá, esa misma cosa toma lugar aquí. ¿Por qué tomaba allá? Porque la gente se adueña, los líderes se adueñan de la gente, piensan que la gente son sus súbditos, piensan que son como objetos, lo toman a la gente como objetos. Pero usted no es propiedad de ninguna iglesia, de ningún hombre. Usted es libre, usted es propiedad de Jesucristo, si es que es cristiano. Usted es propiedad de la palabra de Dios, su vida la debe a Jesucristo. Cuando Cristo fue a sangrar a la cruz, no estuvo el tabernáculo Águila Blanca sangrando por usted. Jesucristo estuvo solo. Nadie sufrió con él. Por lo tanto, él estuvo solo, por lo tanto usted lo debe, su vida, todo lo debe a él solo. No a ningún pastor, a ninguna iglesia. Pero mire cómo el diablo operó en la dominación allá. Mire cómo el diablo está operando en el mensaje ahora. Por eso la gente piensan y que me estoy parando por la palabra, que es la obra de Dios, porque son ignorantes de la palabra. Si supieran que el diablo les ha tomado y hacen la voluntad del diablo, la gente es libre. Puedes unirte a cualquier iglesia que uno desee. Puede ir donde uno se siente bien, feliz. Nadie te puede impedir. Si uno es de la palabra de Dios, tú eres libre. Tú puedes, si alguien quiere esclavizarte, es porque es la obra del diablo. Eso es balamismo, nicolaísmo, jezabelismo. Nadie es tu dueño es Jesucristo, la palabra de Dios. A Él debes tu vida, todo. No podemos rendirnos. En el tiempo del catolicismo demandaban las mentes de la gente y que se sometan a ellos. Pero cuando Jesucristo vino, Él a desligarnos de esas cosas. Él es el que demanda nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio. A Él nos debemos rendir de esa manera, no a una iglesia, a un pastor, o temerlos. Hay que temer una cosa, es fallar la palabra de Dios. Eso es lo que hay que temer. Dice, no es que siquiera los cristianos verdaderos miraban esas cosas y bueno, decían por ahí. Dice que lo aborrecían. Y también cualquier otro cristiano nacido de nuevo lo aborrece. Esa manera. Hermano, y si lo aborreces, entonces si esa manera de vivir esclavizados, dependiendo del hombre, hermano, tenemos que aborrecer eso. Si aborrecemos eso, entonces vamos a desligarnos de lo que somos nosotros.
Cualquier cristiano nacido de nuevo lo aborrece. Entonces nosotros tenemos que entrar a examinar en la palabra y aborrecer de la manera que vivimos. Esclavizados para el diablo, para el mundo, para nuestra voluntad, debemos aborrecer eso, porque eso no es la obra de Dios, es la obra del diablo. Debemos aborrecer eso y salir. Si aborrecemos algo, vamos a pelear para salir, lo vamos a dar la espalda. Tú ves a alguien que aborrece a alguien, él no quiere ni verlo. Si nosotros aborrecemos las cosas erradas, ¿tú crees que vamos a voltear para verlo? Las actitudes erradas, ni vas a darle la espalda y vas a estar mirando a Jesucristo, la palabra. Pero si aborreces la palabra, por más que digas que lo amas, si aborreces la palabra, tú tomarás lo que la iglesia dice, lo que el pastor dice y lo darás la espalda a la palabra. Aunque con la boca confesemos que amamos la palabra, pero tus hechos prueban que tú aborreces la palabra de Dios. Pero si amamos, si eso, somos lavados de todo ese humanismo corrupto, lo cual el diablo está operando, entonces daremos la espalda a todo eso, a iglesia, pastor, a cualquier voz contraria a la palabra. Y miraremos a Jesucristo, apartando la mirada hacia Cristo, saliendo de toda esta clase de unción. Mire aquí, por ejemplo, la edad de Tetira, el párrafo 64. Ahora Constantino vio que gran parte de su gente eran estos nicolaitas. Constantino miró que gran parte de su gente eran estos nicolaitas. ¿Qué nicolaitas? Cristianos, nicolaitas cristianos. Algunos de ellos fueron llamados, los cristianos fueron llamados herejes. Esos son los pentecostales. Ellos eran herejes y santos rodadores. O sea, el profeta fue allá, luego viene aquí a su día, santos rodadores. Y cuánto más. Allí es donde estaban sus verdaderas señales y maravillas. Pero la iglesia natural entonces estaba llegando a su organización. ¿Qué es lo que hizo? Constantino desempeñó una parte inteligente. Él fue para allá y tomó a sus amigos paganos y tomó a sus amigos cristianos y unió a la iglesia y introdujo el paganismo en el cristianismo. El cristianismo y el paganismo se casaron en la iglesia de Pérgamo. O sea, el cristianismo y el paganismo, todas sus formas de establecer de una manera humana, todo es su humanismo, el diablo logró meterlo en el cristianismo. El 65. Ahora, ¿qué le dio él aquí a esta noche? La misma cosa que hizo Acab. Acab, para fortalecer su reino, se casó con Jezabel. Esta idólatra, para fortalecer su reino, para dar más fuerza a Israel. Mire, o sea, ¿cómo fue esta cosa para ellos establecerse y que tener esclavos a la gente en miseria, como hizo Acab y todas esas cosas, el pueblo sufriendo? El 66. Y eso es lo que las iglesias están tratando. Ven ustedes que están tratando de hacer una Biblia para sacar el próximo año, en 1962. Esa es una Biblia que agradará a los judíos, agradará a los católicos, agradará a los protestantes. Oh, hermano, tengo el recorte del periódico, no lo traje aquí conmigo esta noche. Ustedes me oyeron leerlo la otra noche allí lo tienen, ¿ven? Oh, esas cosas, el 67. Oh, esas cosas para tratar de aumentar. Toman las cosas santas de Dios y las esparcen de cualquier manera para aumentar y ser numerosos. Eso es lo que la iglesia hizo. Aceptó a la gente, mire, para ser numerosos, bajo esta doctrina falsa para ser fuertes. ¿Qué es lo que pasó? Párrafo 67. Aumentar y tomar las cosas santas y lo esparcen de cualquier manera para aumentar y ser numerosos. Eso es lo que la iglesia hizo. Aceptó a la gente en ella en base a darse la mano y obtuvieron renegados y todo lo demás. Gente no renegada y todo lo demás, gente no renegada, pero el verdadero cuerpo de Cristo, lo cual no es una organización, sino el cuerpo místico,
místico de Cristo, usted solo puede entrar allí de una sola manera, y eso es por medio del bautismo del Espíritu Santo. Correcto. Las mismas señales que recibieron aquellos apóstoles, lo recibirá la iglesia. Eso es exactamente correcto. O sea, ¿qué dice ellos? Tomaron las cosas santas, toman la palabra de Dios, un texto, lo esparcen de cualquier manera en la gente. ¿Para qué? Porque quieren agradar a la gente, quieren crecer en número. ¿Qué obtuvieron, dice el profeta? Renegados. Renegados. Gente indómita que quieren vivir como se les da la gana, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Pero en la iglesia verdadera, aborrece esas cosas, lo aborrece en su vida, lo aborrece cuando se manifiestan, no está de acuerdo, ni una pizca apoya eso, ni una pizca cede, se parará firme en la palabra de Dios para que esas cosas tomen lugar. Pero se da cuenta, esta unción falsa ungirá a un pastor para permitir toda esa clase de cosas, adulterio y toda esa cosa, y que todo va bien. ¿Para qué? Para ser gente renegada. ¿Qué es esa unción? Eso no es la obra de Dios, es la obra del diablo. El verdadero se parará firme en la palabra de Dios. Agratia Joaquín desagrade. Él se parará en la palabra de Dios. Y trayendo la palabra de Dios, no esparciéndolo de cualquier manera, sino como Dios quiere. Del énfasis correcto, no traerá renegados, sino que nos sacará de ser renegados a gente que ame la palabra de Dios, a gente que viva la palabra de Dios, a gente que sea renegado a lo que el hombre dice, pero que sea obediente, ame la palabra de Dios, que se deje guiar por la palabra de Dios. Eso es lo que Dios se ha propuesto, sacarnos de toda doctrina falsa y hacernos cristianos que puedan oír la voz de Dios, que puedan seguir el liderazgo de la palabra de Dios, que amen la palabra. Solo la palabra es nuestra única protección. Trabajar, entrar en la palabra de Dios. Josué 1.8, es la 1.8 y versículos 7, 8 y 9. No es una comisión allá en la historia, es nuestra comisión para nosotros. Queremos ser invencibles, queremos no meternos en doctrina falsa, metámonos a la palabra. De día y de noche examinémonos, conectémonos con la palabra de Dios. Eso cambiará nuestra salud espiritual, cambiará nuestra expectativa, cambiará nuestras ambiciones, cambiará nuestros pensamientos. Ya no serán pensamientos terrenales, sino serán pensamientos celestiales. Desearemos ser como Cristo, desearemos ser como gente en la Biblia que recibieron influencia celestial y su vida cambió. Desearemos, Dios cambiará nuestros deseos. Conectemos con la palabra y verá los resultados. Dios hará grandes resultados, nuestras vidas serán transformadas. No por congregar en la iglesia, sino por conectarnos en la palabra, por tener la palabra por preeminencia. Dios traerá grandes logros en nuestras vidas, tomará lugar si ponemos la palabra de Dios primero. Recuerden, toda doctrina falsa de Balaam viene para hacernos fallar en nuestro propósito y traernos muerte espiritual. Por eso es que Dios quiere un pueblo operando en la palabra. Pónganse de pie. Te damos gracias, Señor, en esta noche por todas estas cosas. Y pedimos que tú hagas tan real tu palabra para nosotros, en nuestros corazones, nuestras almas puedan ser vivificadas por tu palabra, Señor. Que nuestras expectativas negativas hacia tu palabra puedan cambiar, puedan ser deshechas por el poder de tu palabra, Señor. Y danos un compañerismo real, Señor. Queremos agradarte a ti, mirarte a ti, tenerte a ti de nuestro lado, Señor. Permítenos vigilar una sola cosa, que tu palabra esté en nuestro corazón, que ella esté obrando en nuestras vidas, Señor, apartándonos cada día más y más, sacándonos de nuestra mente, de nuestro campamento y operando en tu campamento, Señor, donde todas las cosas son posibles, Padre, donde nada podemos ver negativo, todas tus promesas son sí y amén. Queremos entrar en ese mundo, Señor, en ese mundo donde todo es posible, Padre, para ti. Queremos tener esa clase de fe, danos ese valor cristiano, Señor, para pararnos firme por tu palabra, por tus promesas, para que tomen lugar en este día en nuestra vida, Señor. Bendice aquí a cada hermano, hermana y en diferentes lugares donde están reunidos. Tu gracia, tu palabra sea con cada uno de nosotros a través de todo lugar, Señor. Bendícenos. Estamos muy agradecidos, Señor, a ti. Pedimos tus bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de tus hijos. Amén. Que Dios les bendiga.